Tomás Carrasquilla fue un reconocido narrador colombiano de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Nació el 10 de enero de 1858 en Santo Domingo, Antioquia, y falleció el 19 de diciembre de 1940 en Medellín. Durante toda su vida, Carrasquilla se vio fuertemente influenciado hacia el trabajo minero, principal recurso económico del estado antioqueño, aspecto que marcó el enfoque de sus trabajos como escritor. Diversos acontecimientos familiares y la situación social lo obligaba a representar a través de su escritura las costumbres esenciales y la cultura antioqueña. Durante esta época, Colombia era una nación federal muy inestable. Diversas guerras entre estados fueron los que causaron grandes desequilibrios sociales, políticos y económicos. El Estado Federal de Antioquia se consideraba uno de los estados más conflictivos, pero sin embargo más poderosos económicamente por la gran explotación minera de oro en la región. Además, contaba con un gran desarrollo agrícola e industrial en la zona. Los diversos acontecimientos sociales fueron de gran influencia en las obras de Carrasquilla, manifestando el contexto social de Colombia en la época a través de la literatura. En su cuento, En la diestra de Dios Padre, Tomás Carrasquilla Naranjo cuenta la historia de un hombre de bien llamado Peralta, quien habitaba las afueras del Camino del Rey en un pueblo cercano. Este individuo vivía con su amargada y vieja hermana, que refutaba la idea de ayudar a los más necesitados. Por esta razón, cada vez que Peralta sanaba a algún enfermo, daba de comer o daba ropa a los pobres, su hermana se enfurecía y le insistía cada vez más que se casara y mantuviera a una familia. Sin embargo, para él, servir al prójimo diariamente era una simple prioridad a pesar de su miseria. Un día, dos peregrinos arribaron a la casa de este hombre. Ambos tenían un aspecto muy peculiar, pues uno de ellos era joven y buen mozo, y el otro era viejo y barbudo. Ambos muy sabios, pero con una característica que los diferenciaba. El hombre viejo mostraba más respeto por el hombre joven que el hombre joven por el viejo. Cuando estos dos hombres arribaron, se hizo en la casa de Peralta una enorme comilona, con todas las bendiciones que llenaron la alacena. La hermana de Peralta, sorprendida, cocinó para todos aquellos leprosos y lisiados que habitaban en la casa. Al día siguiente, al Peralta levantarse, se dio cuenta de que los dos peregrinos no se encontraban. Solamente en reemplazo de ellos estaba una pequeña bolsa de monedas que posiblemente pertenecía a ellos. Por esto, Peralta salió en búsqueda de los dos peregrinos para devolverles su dinero, y cuando los encontró, uno de ellos le aclaró: «Nosotros no somos tales peregrinos, no lo creas». Este, señaló al viejo, es Pedro mi discípulo, el que maneja las llaves del cielo, y yo soy Jesús de Nazaret. No hemos venido a la tierra más que a probarte, y en verdad te digo, Peralta, que te luciste en la prueba. Jesús le obsequió por esto a Peralta las monedas, y además de esto le concedió las 5 cosas que él más anhelaba. En ese momento Jesús se sorprendió al ver que Peralta le pedía la pequeñez mientras que otros le pedían la grandeza. Sin embargo, Jesús no era el único sorprendido. San Pedro se sorprendió al ver que Peralta no pedía llegar al cielo. Al pasar el tiempo de la conversación, Peralta le preguntó a Jesús respecto al diablo, preguntándole que si éste estaba en el alma de los humanos y que quién era el gobernante en la tierra, aquel diablo o el Padre misericordioso. Como respuesta a esto, Jesús respondió que Dios tiene la fuerza suprema en el mundo. Así, Peralta le pidió a Jesús que él le ganara en cualquier juego al diablo. Fue así como, al vencer Peralta a aquellos tramposos que le apostaban en el juego, ganó mucho dinero para ayudar a los pobres. Fue así como un día llegó a su puerta la muerte que venía por él. Peralta, al ver que éste le pedía el testamento, lo amarró a un aguacatillo. De esta manera, la muerte no pudo llevarse a los enfermos y el cielo no podía recibir a las almas. Tiempo después, Peralta falleció, llegando a un camino de zarzas y espinas a un lado, y al otro flores hermosas y vistosos colores, entre las zarzas y espinas. Peralta llegó al infierno, donde se encontró con el diablo, retándolo a jugar un juego vicioso. Así fue como Peralta y el diablo entraron en batalla. El diablo, muy frustrado por no haber ganado, terminó la batalla con una pataleta. Por esto, Peralta salió por la puerta del túnel hacia el cielo con todas las almas del infierno. Al llegar a él, le aclaró a San Pedro que no buscaba un lugar en el cielo, sino lugar para aquellos condenados.
Al entrar Peralta, Dios le otorgó el puesto más alto por su humildad y lo reconoció como el alma gloriosa. De esta manera, Peralta se volvió tan pequeño como una hormiga hasta poder llegar a abrazar la cruz de la diestra de Dios Padre. Teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolla la historia y su contenido, se pueden resaltar varios elementos. En primer lugar, está el conservatismo, que fue un partido político muy importante en Colombia, país caracterizado por su bipartidismo histórico. Es por esto que en la historia de Carrasquilla se pueden mencionar diferentes aspectos relacionados a este partido político. Uno de ellos es el costumbrismo, que se presenta en la época, pues como se mencionó anteriormente, el autor era partidario de sacar a flote las costumbres que su gente tenía, es decir, la gente de Antioquia. El costumbrismo entonces muestra todas esas tradiciones que constituyen las costumbres colombianas, durante un periodo donde la idea era formar Colombia, y por esto se realzan y se ratifican sus costumbres. La que más se resalta de estas costumbres es la religión, pues muestra cómo la vida está orientada a esta, hasta cómo se debería llevar la vida según lo que mandaba la Iglesia Católica. Peralta era reconocido por sus obras de caridad, por atender a los más necesitados, por eso todos sabían su nombre, porque era lo que el Padre enseñaba día a día en la misa. Era humilde, era un fiel servidor de Cristo, ya que seguía los pasos de Jesús. Por otro lado, muestra cómo la Iglesia enseñaba y cómo el pueblo tenía la visión del cielo y el infierno, el diablo y de Jesús, San Pedro y otros santos, de la muerte, del camino hacia el cielo y hacia el infierno, entre otros conceptos. Además del costumbrismo, el conservatismo muestra un retroceso en la organización política, económica y social del país, pues la sociedad colombiana estaba más preocupada por adoptar modelos extranjeros que fueran la base de la formación del nuevo país. Sin embargo, es importante resaltar que no se estaba en una época de modernización, de progreso, sino que más bien se debía organizar el país primero. Los hombres fueron los protagonistas de estos cambios en la formación de la nueva nación, dejando de lado el papel de la mujer. Por esta razón, Carrasquilla muestra cómo la mujer siempre fue considerada de menor rango, por lo que se le trató diferente. En su cuento, mientras que Peralta era el dueño de la casa, el que la administraba y tomaba las decisiones, su hermana era más una carga para él, era una boca más que alimentar y la tenía que oír todo el día diciendo que por qué no dejaba de esa pocilga y a esos vagabundos, para comprarse una casa decente, para tener ropa y comida. La hermana de Peralta era más una carga que una compañía, más una carga que un apoyo. A través de estos temas se pueden evidenciar diferentes símbolos que hacen que la historia se enfoque en ciertas partes de ese tema. Por ejemplo, en el contraste que hay a resaltar entre la figura del diablo, sus cuernos, su cola y cuando se describe a Jesús y a San Pedro. Se muestra cómo la Iglesia ha influido en cuanto a la imagen que se ha establecido. Mientras que Peralta estuvo vivo, los símbolos más importantes que se encuentran son la figura de los peregrinos, en los vagabundos, en la muerte y en el mismo Peralta, pues todo esto evidencia las creencias colectivas que se tenían y también las tradiciones que se llevaban a cabo. Como el autor pinta en la mente del lector la imagen de estos personajes, hacen ver que los peregrinos eran sucios, igual a los vagabundos y a Peralta. En cambio, la muerte era limpia. Entonces ahí vemos que todos aquellos de la tierra los muestran sucios, mientras que la muerte que consume vida era lo más reluciente, hasta que Peralta la deja paralizada. Por otro lado, cuando Peralta muere se encuentra otro tipo de símbolos, como por ejemplo el camino hacia el infierno, que muestra cómo este es el más concurrido, es decir, el mundo está lleno de pecadores que le regalan su alma al diablo. También la forma como se representa al diablo es una idea colectiva que nuevamente se le retribuye al costumbrismo y a la Iglesia, así como la imagen de los peregrinos de Jesús y de San Pedro. Este último se le representa con un acento propio de la región, lo que lo hace más cercano al pueblo, no solo por su forma de hablar, sino también por lo que es y dice. En la otra mano, cuando Peralta llega al cielo, suceden dos cosas interesantes. Antes de su llegada, Jesús llama a una santa y al santo de Asís, para que redacten una carta explicando por qué todas las almas que Peralta le ganó al diablo no pueden entrar al cielo. Esta unión de hombre y mujer para una tarea muestra la idea principal de Dios en la creación de que hombre y mujer se complementan. De juntos es mejor. Y finalmente, cuando llega Peralta al cielo, el cuento da un giro inesperado, pues por orden de Jesús, las almas no entran al cielo porque no pertenecen allí. Ahora la pregunta que queda por responder es el por qué. Porque todo esto que se acaba de mencionar se relaciona entre sí y con el contexto histórico, por qué es necesario y por qué significa esto. Por un lado, se puede decir que el hecho de que el camino más concurrido sea el del infierno indica que hay muchos pecadores en la tierra, como puede mostrar la suciedad de los peregrinos, de Peralta, de los vagabundos y de aquellos que viven en la tierra.
Por esto la muerte, al quedarse tanto tiempo en la tierra, se vuelve opaca, pues no puede alimentarse de esas almas que deben morir, no puede cumplir su misión, que se vuelve su apetito, por lo que cuando por fin es desparalizada, devora a mucha gente. Todo esto hace que la gente note el ideal que desde la Iglesia Católica se está tratando de compartir, un ideal católico que apunta hacia el buen humano, y Carrasquilla desea compartir esto también, ya que en el tiempo de guerras y conflictos internos lo que él deseaba era paz. Es por esto que el autor se inventa una parábola para poder reunir las libres interpretaciones que cada individuo le da a lo que dice la Iglesia y así dar una enseñanza clara. En todo caso, puede que este escrito que refleja el costumbrismo también cuestione el por qué seguir la religión tan fervientemente, por qué la mujer debe quedarse callada, por qué se está en el mundo que se está. ¿Cómo la Iglesia puede afirmar algo como que todas las almas entrarán al cielo, si de pronto las que ya pertenecen al diablo no deben pertenecer a otro lugar más que al infierno? Porque, por ejemplo, en lo que concierne a la mujer hay un contraste evidente entre su papel en la tierra, el cielo y el infierno. En el infierno su papel es nulo, allí reinan los hombres, el diablo, los diablillos, pero no las mujeres. En la tierra es notada pero como algo negativo, como un estorbo, mientras que en el cielo es un ser importante como cualquier hombre. A igualdad. Mirando este papel de la mujer desde otro ángulo se puede ver también que se relaciona con su importancia en el cielo, con que haya sido inocente, pura en la tierra, porque a la mujer se le inculca con más valores del conservatismo, como la religión, como la tradición. Les queda más fácil a ella ser ese ideal que a los hombres, que se dejan llevar por emociones o sentimientos y tienen más libertad que una mujer de la época, para incumplir esa misma libertad que Dios les ha dado. Lo que Carrasquilla muestra en su cuento es cómo en la sociedad colombiana de la época debe enfocarse hacia el bien, debe superar toda guerra y conflicto para girar alrededor de lo que la Iglesia enseña, la santidad, la pureza y el bien. Más allá de todos estos símbolos, existe un por qué están estos en el cuento. Gracias al contexto que se habló anteriormente, se puede ver que es un cuento costumbrista y tradicional, gracias a que en esta época reina la ideología política del conservatismo, que está de la mano con la Iglesia, es que se puede ver cómo todo se desarrolla alrededor de valores católicos, ideas católicas y la misma religión católica, como lo es la humildad, el perdón, la ayuda a los demás y como son las figuras de Jesús y San Pedro. Al resaltar esto se puede ver, junto a muchas otras situaciones, que finalmente todo gira alrededor de la Iglesia en este cuento, como en la vida cotidiana de este tiempo. Pues si se relaciona el papel que tienen los personajes, las ideas que se muestran y lo demás, todo gira alrededor de la Iglesia Católica, ya que, como se dijo anteriormente, Carrasquilla quiso demostrar con este cuento cómo debería seguirse aún más de cerca lo que la Iglesia dice. Llegado a ese punto, podemos ver cómo la moraleja del cuento de Carrasquilla muestra que la humildad y las buenas obras serán recompensadas por el Padre, y que en el reino de los cielos todas las buenas obras, los actos de caridad, el amor al prójimo y la sencillez de todo lo que hiciste en la tierra tendrán gran importancia. Si vives bajo las reglas de Dios, viviendo un amor auténtico contigo mismo y con los demás, vas a alcanzar el reino de Dios. Finalmente, se puede concluir que Carrasquilla quiere mostrar seriamente el costumbrismo, conservatismo, la religión y la mujer. A través de estos aspectos, muestra, explica y sustenta ciertas costumbres de la época y ciertas situaciones que estaban desarrollándose en el contexto. Además, Carrasquilla explica, en cierta medida, por qué se dan, cómo se dan estas costumbres y situaciones, sustentándolo desde una postura conservatista en cuanto a la religión y en cuanto a la mujer, resaltando lo que acontecía en Antioquia y en Colombia, dando en el cuento el punto de vista del autor respecto al contexto.